Queridos hermanos, abramos nuestra Biblia en Mateo 5, del 1 al 5. La lectura del texto bíblico a predicar en esta hermosa mañana. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Palabra de Dios. Estamos y continuamos acerca de este estudio de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, del verso 1 al verso 12, de un sermón que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, conocido como el Sermón del Monte. Un gran sermón donde hay mucho mensaje, muchas enseñanzas, pero si nos damos cuenta, esas mismas enseñanzas están en toda la Biblia. Es el mensaje que nuestro Señor quiso transmitirnos. Dios, cuando nos creó para que seamos felices. Ese fue el propósito. Y todo lo que creó, aún la misma tierra y toda la belleza con la que la hizo, fue para que nosotros la disfrutáramos y seamos felices. Por eso que la palabra dice: amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Desde la creación del ser humano, el hombre ha tratado de encontrar la verdadera felicidad, pero pareciese que es imposible de alcanzarla. A lo largo de todos los tiempos se han tratado los filósofos, los sabios, de mostrarnos el camino hacia la verdadera felicidad, pero no lo han alcanzado. Solo basta con mirar a nuestro alrededor y ver sufrimiento, soledad, angustia, insatisfacción, egoísmo, afanes y mucho dolor. El mundo, por su parte, nos dice que para encontrar la felicidad la podemos encontrar alcanzando fama, poder y fortuna. El hombre más sabio que existió, Salomón, lo veíamos la semana pasada, trató de llenar el vacío de su corazón. Y creo que ha sido el hombre que más éxito ha tenido en todos los tiempos y en todas las épocas. Dice que reyes de todo el mundo iban a ver su imperio y se quedaban sorprendidos de la grandeza y la magnitud y decían: no es ni el 20 ni el 30% de los que nos hablaban. Se quedaban impresionados de todo el poder, de toda la riqueza y de todo lo que había alcanzado Salomón. Pero Salomón, en su libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 13, termina diciendo estas palabras. Al tratar de llenar su corazón con fama, poder, placeres, dice que todo lo que deseaba en el mundo, que lo veía y le agradaba, lo obtenía. Miren el poder y la adquisición que tenía este hombre. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, él dice, al final de su discurso, el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? ¿A qué se refería con el todo del hombre? Lo que realmente sacia a un ser humano, lo que realmente le hace feliz a un hombre, a una mujer. Y creo que Salomón nos da la pista correcta. El hombre más sabio nos da la pista correcta para hallar el camino a la verdadera felicidad, que dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y es por ahí donde nosotros debemos encontrar el camino a la verdadera felicidad. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, nos mostró el camino a la verdadera felicidad. Él dijo en Juan 14:6 de esta manera, es un pasaje muy conocido. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad
y la vida. Yo soy el camino a la verdadera felicidad. Yo soy la verdad. Ningún sabio, ningún filósofo te va a mostrar las verdades eternas, lo que realmente es importante en la vida. Yo soy la verdad. Es una verdad absoluta, la de Cristo Jesús. Pero yo soy la vida, la verdadera vida que sacia la sed espiritual. Él es el que llena nuestro vacío en nuestro interior. Y es de eso de lo que nos va a hablar en las bienaventuranzas y en el sermón. Nos va a dar la respuesta. El Señor Jesucristo en este sermón nos va a dar la respuesta, la ruta, como quieras llamarlo, el mapa para que logres o alcances la verdadera felicidad. ¿Cuántos quieren alcanzar la verdadera felicidad? No te pierdas y presta atención a las enseñanzas. Y no solo presta atención, apúntales, agarra lápiz y papel y apunta, porque Dios te va a hablar. Dios te va a mostrar por qué sufres en determinadas áreas. Dios te va a corregir, te va a decir te estás viviendo así, estás sufriendo porque estás yendo por este camino, pero la ruta es esta. Y tienes que prestar atención. Porque si como cristianos entendemos y vivimos este sermón, realmente vamos a hallar la verdadera felicidad. Los grandes hombres de Dios lo alcanzaron. Por eso que lo expresaron al fin de sus días. Expresaron al fin de sus días como Salomón la ruta, el éxito, la bendición. Y muchos hombres y mujeres de Dios lo alcanzaron y lo disfrutaron y lo vivieron. Entonces, la semana pasada empezamos hablando un poco de cómo encontrar la felicidad. Y vimos en estos dos primeros versos, se leyó los 12 primeros versos, vimos que hay 9 bienaventuranzas. Y definimos la palabra bienaventurado, que no es otra cosa que es ser dichoso, ser feliz. Es decir, el Señor repetía 9 veces que seamos felices, que seamos felices. ¿Cómo alcanzar la felicidad? Y creo que queda claro que todo el sermón está hablando de cómo alcanzar la verdadera felicidad. Yo quiero presentarte un bosquejo de todo lo que estamos compartiendo para que puedas tenerlo claro de lo que vamos a ir en las siguientes semanas compartiendo. Un bosquejo acerca de las bienaventuranzas. Lo primero que Dios nos va a mostrar es acerca, a ver si lo pueden proyectar, acerca de 3 cambios internos. Para alcanzar la felicidad, nos va a decir el Señor, hay 3 cambios internos que Dios tiene que hacer en primer lugar. ¿Cuáles son esos 3 cambios internos? Primeramente, ser pobre de espíritu. Segundo, es llorar. Y hoy vamos a explicar qué es eso. Tercero, mansedumbre. Son los primeros 3 cambios internos, es decir, dentro de nosotros, que Dios va a trabajar. Estos 3 cambios internos van a dar 4 cambios externos. 4 cambios. Por eso que el pastor Jesús siempre decía, no se puede imitar ser cristiano. No se puede. Es una transformación de adentro hacia afuera. Por eso que a mí me da pena que algunas iglesias evangélicas, cuando uno llega, quieran tratar de influir en tu forma de vestir, en tu forma de peinar, creyendo que lo externo va a transformar lo interno. Pero el evangelio no es así. El evangelio transforma primero lo interno y después eso se ve reflejado en lo externo, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, los cambios externos que están ahí también son 4, producidos por estos 3 primeros cambios internos. ¿Cuáles son estos 4 cambios externos que lo vamos a compartir posteriormente? Tener hambre y sed de justicia, ser misericordiosos, ser limpios de corazón. 4, ser pacificadores. Son cambios externos, son actitudes externas que van a ser reflejadas o producidas por estos 3 primeros cambios internos que el Espíritu Santo va a obrar en todo creyente. Después, las bienaventuranzas nos va a mostrar también el efecto temporal de la verdadera felicidad. Hay un efecto temporal. ¿Y cuál es eso? Primero, persecución. Vas a poder ser perseguido. Hay países donde no se puede decir que eres cristiano. Son golpeados, inclusive asesinados. Pero también va a haber maltrato en segundo lugar y mentira. Van a hablar mentiras sobre ti. ¿Lo hicieron con Jesús o no?
con mentiras lo crucificaron. Pero terminan las bienaventuranzas mostrándonos también el efecto eterno. ¿Cuál es el efecto eterno? Y es posesión. ¿Y qué tiene que ver eso? Que eres un ciudadano del reino de los cielos. Tu pasaporte no dice peruano, dice ciudadano del reino de los cielos. Esa posición de ser hijos de Dios. Y termina en la ruta con gozo, con lo que el Señor empezó diciendo, bienaventurado, es decir, dichoso, gozoso. Gozo, alcanzas la plenitud, alcanzas la felicidad. Ese es el bosquejo, un poco de lo que vamos y estamos compartiendo acerca de la bienaventuranza. Y si te das cuenta, estamos en los cambios internos. La semana pasada nos quedamos, solamente alcanzamos a hablar acerca del primer cambio interno, que es ser pobre de espíritu. No lo voy a repetir. ¿Cuántas personas no estuvieron el domingo pasado? Levanten su mano los que no estuvieron. Wow, hay varias. Muy bien, yo te animo que entres a la página del Facebook de la iglesia y ahí va a estar el mensaje. No te lo pierdas, porque sin eso no vas a poder seguir entendiendo lo que viene a continuación. Hoy vamos a tratar de terminar estos cambios internos y nos toca hablar acerca de dos. Entonces vamos rápidamente ahí con nuestras Biblias. El camino hacia la verdadera felicidad, el Señor Jesucristo nos muestra que empieza con tres cambios. Cambios en nuestro interior, los cuales van a involucrar o van a hacer que el hombre sea transformado, que el hombre lo entienda y lo crea de todo corazón. Si tú esto no lo vas a creer de todo corazón, no va a funcionar, porque hay que creer. Hay que creer. Con la boca se confiesa, dice la palabra, pero con el corazón se cree para salvación. Entonces, la primera fue bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la segunda es llorar. Dice Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El llorar es un acto que está relacionado normalmente ¿con qué? Con tristeza, con dolor, con derrota. Entonces, ¿cómo puede ser? El mundo se pregunta, ¿cómo puede ser que llorando o una persona que está llorando pueda alcanzar la felicidad o pueda ser feliz? Porque cuando tú ves a alguien llorando, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Algo está sufriendo, algo le está pasando, ¿verdad? Eso es lo normal o eso es lo natural, es lo que el mundo piensa. ¿Cómo puede ser feliz una persona que llora? Pero entonces veamos, así como la primera bienaventuranza, ¿qué es lo que realmente el Señor quiso decir con bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que lloran. Hay 4 cosas importantes que el Señor Jesús quiso transmitir con esta afirmación. Vamos con la primera. Y la primera afirmación que el Señor quiso transmitir es que es afortunado, que es feliz el hombre que arrepentido, presta atención, que arrepentido llora y confiesa sus pecados. Es la primera afirmación que quiso transmitir. ¿Cuántos han llorado alguna vez por algún pecado que cometieron? ¿Cuántos han llorado alguna vez? ¿Sí? Ahora, yo te digo, después que has llorado por un pecado, ¿no te sentiste mejor? ¿No te sentiste feliz y con gozo? Entonces, sí se puede llorar y sí se puede ser feliz. Entonces, lo primero que el Señor nos va a enseñar, que este lloro permite que el ser humano esté gozoso y feliz, porque nos va a llevar al arrepentimiento. ¿Amén? Nos va a llevar al arrepentimiento. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, dice, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el evangelio. Sabemos que Cristo era el rey que iba a venir. Era el reino que se había acercado al ser humano. ¿Y qué pedía el Señor? Cuando Dios se acerca al ser humano, ¿qué pedía? Que nos arrepintamos. ¿Y qué es arrepentirse?
¿Saben qué es arrepentirse? Es llorar de dolor por lo que estamos haciendo. Cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, te confronta cómo estás llevando tu vida, qué es lo que estás haciendo, que está desagradando a Dios y te está dañando a ti, ¿qué viene a tu corazón? Dolor, viene arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. O sea, lo que Dios está diciendo, bienaventurados los que lloran, está hablando en primer lugar aquellos que son confrontados con el Evangelio, y eso trae ¿qué? Llanto, trae arrepentimiento. Y el Señor dice, gócense, alégrense, porque están camino a la vida eterna. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. El apóstol Pablo lo explicaba de una mejor manera en 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10. Mira lo que dice el apóstol Pablo acerca de este tipo de lloro. ¿Cómo puede ser feliz alguien que llora? Mira lo que dice 2 de Corintios 7, 10, léelo ahí. Vamos a correr un poquito con los textos para poder terminar estas dos bienaventuranzas. Dice, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, presta atención, clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado y trae como resultado ¿qué? Salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Entiende lo que está diciendo Pablo? La clase de tristeza que Dios desea que suframos, está hablando de ese sufrimiento que genera lloro en nuestro corazón. Hay una clase de tristeza que Dios sí quiere que suframos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que Dios llore con esta clase de tristeza? Porque esa clase de tristeza, dice, te va a llevar al arrepentimiento y va a traer como resultado, dice, salvación. Ahora, dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y si en el cielo hay gozo, ¿cuánto más gozo tiene que haber en un pecador que se siente perdonado y aceptado por el mismo Dios? Y por eso que ese hombre o esa mujer se quiebra y llora. ¿Se acuerdan cuando aceptaron a Cristo? Muchos de nosotros nos quebramos o nos quebrantamos, ¿sí o no? Yo era un hombre que nunca lloraba, pero el día que me convertí, lloré a las lágrimas y no entendía por qué. Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. Era el gozo que ponía el Señor Jesús por medio de su Espíritu, porque estaba entrando a un nuevo nivel espiritual, por decirlo de una manera. Estaba entrando a la vida eterna, a la salvación. Y por eso dice, bienaventurados los que lloran. Entonces el pecador arrepentido llora confesando sus pecados, pero a la vez se siente feliz porque ha encontrado el camino que lo lleva a la vida eterna. Y es lo primero que el Señor quiso transmitir con bienaventurados los que lloran. Lo segundo es que, decía el Señor, es afortunado y feliz el hombre que llora al ver la dureza del corazón del mundo. La dureza del corazón del mundo. ¿Quién no llora y quién no se quiebra cuando escucha en las noticias que un padre sádico viola a sus 3 menores hijas? ¿Quién no se quiebra? ¿Quién no se quiebra en enterarse que en Siria están, escúchame bien, decapitando a los niños por ser cristianos? ¿Quién no se quiebra? ¿Quién no se quiebra a ver a ese niño buscando en la basura qué comer? Si tú no te quiebras por eso, déjame decirte que no tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y es lo que el Señor, lo segundo que el Señor está transmitiendo. Bienaventurados los que lloran. Al ver la dureza del corazón del Señor. Lo voy a aplicar con un texto maravilloso del Señor Jesús. Lucas capítulo 9, verso 41 al verso 42.
Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta esta traducción en algunos pasajes como este. Dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, dice. Vio Jerusalén desde lo alto y comenzó a llorar, diciendo: ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieses el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a sus ojos. Cuando Dios vio a Jerusalén y empieza a llorar porque Él estaba diciendo: ¿cómo me hubiera gustado, oh Jerusalén, que tú me aceptaras como ese gran Mesías que las Escrituras habían prometido? ¿Cómo me hubiese gustado, oh Jerusalén, que tú entendieses que yo soy el que te iba a traer paz, pero me rechazaste? ¿Cómo me hubiera gustado, oh Jerusalén, que yo soy tu Salvador y me vas a crucificar? Pero déjame decirte, mira cómo termina. Y ahí llora, se lamenta. ¿Y se lamenta por qué? Por la dureza del corazón de este pueblo. Por eso que llora, se quiebra. ¿Y por qué? Lo dice ahí: porque la paz ya no iba a estar en Jerusalén. Hasta ahora el pueblo de Israel no tiene paz. Y mira todo lo que sufrió en el holocausto, porque rechazaron ¿a quién? A su Mesías. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con bienaventurados los que lloran? Presta atención, Jesús lloró, pero la pregunta es: ¿qué es lo que en su interior? Porque estamos hablando de los cambios interiores, ¿no? ¿Qué es lo que de su interior hizo que Jesús llorara? Correcto, el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que hace un cristiano al ver cosas terribles que están aconteciendo en el mundo por la dureza y la maldad del hombre? Es el mismo Espíritu Santo de Dios. Y eso nos demuestra y debe traer, dice el Señor, dicha a nuestro corazón y gozo y felicidad, porque el mismo Espíritu que hizo llorar a Jesucristo al ver a Jerusalén rechazándola, es el mismo Espíritu que está entre nosotros y nos quiebra cuando vemos situaciones duras. Bienaventurados, dice el Señor, bienaventurados, porque eso confirma que tenemos la verdadera o la única o la misma naturaleza de Dios mismo dentro de nosotros. Y por eso el Señor Jesús dice: por eso tienes que sentirte dichoso y feliz. Lo tercero que quiso transmitir el Señor con bienaventurados los que lloran es que es afortunado y feliz el creyente que llora cuando el mundo lo aflige y lastima injustamente. ¿Cuántos han sufrido porque alguien les lastimó? ¿Cuántos han sufrido porque alguien le causó mucho dolor? ¿Cuántos han llorado en esta vida? Creo que todos hemos llorado en esta vida, ¿verdad? Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado, dijo el Señor, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí yo quiero meterme un poquito en tu corazón, porque como te preguntaba, yo sé que muchos de nosotros hemos llorado en esta vida porque nos han lastimado. De pronto quizás los seres que más amamos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, han causado mucho dolor, tu padre, tu madre, y lastimaron tu corazón. Quizás esa persona que te prometió amarte en salud, enfermedad, en riqueza, en pobreza, te abandonó, te dejó. Cuando vino la enfermedad, cuando vino la pobreza. Conozco de muchos casos así. O quizás de niño fuiste maltratado. Te enteraste que tus padres te quisieron abortar. Te abandonaron, quizás te enteraste que el que te cría no es tu verdadero padre. O quizás abusaron de ti. El mundo paga mal, iglesia. El mundo paga mal.
Y el Señor Jesús nos advirtió con este pasaje. Nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero recuerde que el mundo no les traerá paz. ¿Qué trae el mundo? Dolor, sufrimiento. Eso es lo que trae el mundo. Pero déjame decirte que no sufrimos solos. Dios no entiende, porque Jesús también fue traicionado, ¿o no? También fue insultado, golpeado, vituperado, desnudado, crucificado. Y el Señor nos dice: yo les entiendo. Pero nunca se olviden que el mundo nada bueno les va a traer. Y dice: por eso bienaventurados los que lloran cuando el mundo los aflige, cuando el mundo los lastime injustamente. Pero no queda ahí la cita, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. La presencia de Dios está aquí y te puedo decir con seguridad que Dios, si estás sufriendo, te va a restaurar. Va a vendar las heridas de tu corazón. Va a trabajar en todo lo que dañó tu corazón, porque Él te entiende más de lo que tú te puedas imaginar. Sabe que cuando llegó la enfermedad tú te preguntas: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Sabe que cuando viene la crisis económica te preguntas: ¿cómo voy a hacer para pagar mis deudas, mis cuentas? La casa, la luz, el agua, me la van a cortar. ¿Cómo voy a hacer? Sabe que sufres, sabes que lloras. Y Él dice: bienaventurados, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Isaías capítulo 53, verso 3 al 7. El Señor va a mostrarnos que no solo Él va a restaurarnos, sino que va a alentarnos que si tú sufres, Él sufrió más. Si tú fuiste traicionado, que Él fue traicionado más. Que si a ti te dañaron, a Él lo dañaron más. Y Él lo soportó todo en la cruz. Y aún estando en la cruz, no perdió algo que quiere que sus hijos no pierdan: la dicha, la felicidad y el gozo. El mundo y el diablo pueden robarte muchas cosas: tu salud, el dinero, pero nunca pueden robarte el gozo que solo Cristo Jesús puede poner en tu corazón. Por eso que dice: bienaventurados, preparando a los discípulos, porque iban a pasar cosas fuertes y duras, y se iban a preguntar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a nosotros, tus discípulos, tus apóstoles? ¿Por qué nos tratan así? ¿Por qué nos están matando? Y recordaban las palabras del Señor Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No sé si estás llorando, no sé si estás sufriendo, no sé si te estás preguntando ¿por qué? ¿Por qué si estás buscando a Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? Pero lo que sí te puedo decir es que no estarás solo, que Dios te consolará, que Dios enjugará tus lágrimas, que Dios te levantará en sus brazos y Él estará contigo. Amén. No te sueltes de Él. Mira lo que dice Isaías 53, verso 3 al 7. Hablando de que a Él también se lo hicieron. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondieron de Él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido del Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cayó de amor. Nosotros cuando nos hacen daño, ¿qué hacemos? Ojalá que un carro lo chanque, ojalá que en el terremoto le caiga a la pared y se muera. ¿Sí o no? O tratamos de planear venganza. Pero el Señor, ¿qué dice? Que calladito cargó todas nuestras maldades y todos nuestros pecados, y fue como oveja al matadero. Y aun cuando estaba en esa cruz siendo crucificado y la gente le maldecía, Él todavía intercedía por ellos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que Jesús no lloró ahí? Al ver que a todos los que le había dado que comer, que les había sanado sus enfermedades, que les había resucitado, ahora le gritaban y le decían: mentiroso, impostor, y le escupían, dice. ¿Tú crees que eso no quebrantó su corazón? ¿Tú crees que no lloró? Pero como oveja fue al matadero y cayó de amor. Cayó de amor. Bienaventurados los que lloran hoy, porque mañana recibirán consolación. Amén. Y eso es maravilloso, hermano. No te sueltes de Dios. Tú sabes que este es el camino correcto, el camino del Señor. Vas a pasar aflicción, vas a pasar lloro, pero pronto vendrá el gozo. Amén. Cuarto, el creyente que hoy llora afligido sabe que la misma mano de Dios lo levantará. Y por eso que es dichoso, es bienaventurado. Y es lo cuarto que quiso expresar con esta afirmación. Hoy, iglesia, quizás llora tus pruebas. Hoy llora quizás tu enfermedad. Hoy quizás te abandonaron. Hay muchas clases de sufrimiento, pero Dios quiere consolarte. Amén. ¿Cuántos quieren ser consolados en esta mañana por el Señor? Que sienten que ya no dan más. Salmos 126, 5 y verso 6. Para todo aquel que está afligido, para todo creyente que está afligido y que no entiende por qué está pasando lo que está pasando. Y Dios te dice: bienaventurado. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, bienaventurado, porque pronto Dios te consolará. Salmo 126, versos 5 y verso 6. Cuando escribía este texto, mi corazón se quebraba. Y se quebraba porque recordaba muchas cosas, muchas escenas en mi vida, en estos casi 30 años que tengo de creyente. Duras, fuertes. Y Él también me confrontaba. Pero me doy cuenta que esto fue uno de los textos que me sostuvo aún en los momentos más duros y difíciles que nos tocó vivir, inclusive ya como familia. Dice: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Hoy quizás estás sembrando con lágrimas porque el ser cristiano no es fácil. Corres con la corriente de este mundo. Tu carne se resiste, el mundo se resiste y te golpea, y el mismo enemigo quiere destruirte porque Él ha venido a hurtar, matar y destruir. Y el Señor nos alienta diciendo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando, irán andando y llorando el que lleve la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Tú regresarás con regocijo y viendo que valió la pena ser cristiano, valió la pena llorar, porque levantarás con regocijo tus gavillas. Amén. Es maravilloso. Es la promesa de Dios para aquel que lleva la preciosa semilla. ¿De quién están hablando?
¿De quién está hablando acá el Señor? ¿Quién lleva la preciosa semilla? ¿Quién lleva la palabra de Dios sino sus hijos? Y dices, tus hijos van a llorar, mis hijos van a llorar, van a sufrir. Irán andando y llorando, llorando. Pero seguirán compartiendo mi palabra. Seguirán sosteniéndose de mí. Pero yo les prometo que no volverán a venir, y volverán a venir con regocijo, con alegría, trayendo sus victorias, trayendo sus gavillas. Amén. Y eso es maravilloso, es promesa de Dios. El mismo pasaje de Isaías 53, donde vemos a Jesús como ese cordero que fue llevado al matadero, no termina así la escena. Termina con un Cristo en victoria. Ciertamente un Cristo que lloró porque llevaba el pecado de todos nosotros. Ciertamente se fue llorando, pero regresará con gozo. Isaías 53, verso 10. Mira cómo termina ese pasaje que empezamos leyendo. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetando a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. ¿Cuál es ese linaje que verá y traerá gozo a su corazón? Que Jesús dirá, valió la pena morir crucificado. Tú y yo somos ese linaje. Tú y yo somos el pueblo adquirido por Dios. Amén. Y Él se gozará porque Él lo vio. Él lo vio en la cruz. Él lo vio. Él vio que tú ibas a rendir su corazón a Él y valía la pena. Y mira lo que dice el verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue cortado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él regresará en victoria, y Él regresará por su iglesia, por aquellos que son bienaventurados, por aquellos que resisten el tiempo de aflicción y saben que Dios los consolará. Amén. Me quedan 5 minutos para terminar el ser manso. Voy a tratar de hacerlo, pero si no lo termino, el martes puedes venir y voy a compartir más profundamente esto. La tercer cambio interno es ser manso. No, bienaventurados, dice, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando uno escucha a una persona que es manso, oye que una persona es manso, no me dejan mentir, lo primero que viene a nuestra mente es que es una persona falta de carácter, que no tiene personalidad, que lo pisotean, que la gente abusa de ello y nadie quiere ser manso. Pero lo maravilloso es que Dios dice diferente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán, ¿qué dice? La tierra por heredad. Es decir, los que son mansos son los que van a heredar toda la tierra y todo lo que Dios creó. Pero el mundo te dice lo opuesto. Yo quiero quizás aplicarlo esto con una vida, con la vida de un gran hombre como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía así en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y ahí está la palabra, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La mansedumbre es un fruto ¿de qué? Del Espíritu Santo. Nadie nace siendo manso. Dios hace a sus hijos mansos. Ahora, este hombre que escribe esto y que dice más el fruto del Espíritu, que era Pablo, el apóstol Pablo, yo te pregunto, ¿era manso? Era violento. Y no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Y tenía una cólera a los cristianos. Si te veía acá escuchando algo de Cristo, te flagelaba, te metía a la cárcel y aún si era posible te mataba.
era muy violento. Él consintió la muerte del primer mártir, que fue Esteban. Y camino a Damasco, Dios se le revela. Y una gran luz lo hace caer desde el caballo en que iba. Se iba a apresar a unos cristianos. Y el Señor Jesús le habla con una voz del cielo y dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién eres? ¿Y qué le responde Jesús? Yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Es decir, que cuando tú estás golpeando, asesinando y metiendo en la cárcel a los cristianos, me lo estás haciendo a mí. Desde ese encuentro personal que tuvo Pablo con Cristo, dejó de ser violento y se convirtió en el hombre más manso que existió. Dime lo que puede hacer Jesús. Y el Señor dice: bienaventurados. Y quiero terminar con un par de textos porque el tiempo me ganó. Proverbios capítulo 16, verso 32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, porque el que toma una ciudad. Mira lo que dice: mejor es el que tarda en airarse, el que guarda su compostura, el que no dice ¿cómo me van a estar diciendo en eso? Y trata de vengarse, trata de reaccionar. Mejor es el que tarda, dice, que el fuerte, que aquel que quiere solucionarlo todo a los golpes. Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué precioso pasaje. No dice la gordura del hombre, ojo, dice la cordura del hombre, que es un hombre cuerdo, es un hombre razonable, es un hombre pensante, es un hombre inteligente, es un hombre sabio, que no reacciona ante la ofensa. ¿Por qué? Porque dice: porque su honra es pasar por alto la ofensa. Y Dios dice: bienaventurados los mansos, porque de ellos es la tierra por heredad. Salmos 37, verso 8 al 11, y este es el consejo: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no hallará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuántos quieren tener abundancia de paz en sus casas, en sus familias? Y ese es el anhelo de nuestro Señor. No quiere que nos llamamos ser cristianos y que en el vecindario nos sigan conociendo como el vecino, la vecina gritona, sino que nos conozcan ahora como el vecino, la vecina que trae siempre paz y conciliación. El anhelo de nuestro corazón y el anhelo del corazón de Dios es que nosotros nos volvamos a Él y recorramos este camino que nos va a llevar a la verdadera felicidad. No es malo o no es fácil ser pobre de espíritu. No es fácil llorar cuando te lastima. No es fácil ser manso y humilde de corazón, pero trae dicha y felicidad.